Ujú. Hola, hola compañeros y compañeras de administración, pues estamos aquí nuevamente en este sábado para iniciar nuestras clases de Derecho Fiscal. Estamos analizando todo lo que significan los recursos que el Estado necesita o requiere para poder solventar lo que son sus gastos y en consecuencia dar los servicios públicos que nosotros los ciudadanos necesitamos. Lo he dicho, lo repito nuevamente, aunque a no todos nos gusta, ni nos va a gustar, sobre todo cuando usted ya trabaja y ya está trabajando, pues que de repente nos llegue en nuestro sueldo, en nuestro salario, ahí el impuesto a la renta, el impuesto al producto del trabajo, de que nos quitaron X cantidad. Entendemos que no es fácil para nosotros que eso nos pase, pero vayamos entendiendo cuál es la razón de ser. Quizás donde debemos de enojar y estar muy al tanto es tener esa conciencia social, esa conciencia política, de cuidar de que nuestros funcionarios o nuestros gobiernos realmente utilicen esos recursos para beneficio de la población. Eso es en donde nos tenemos que enojar, donde tenemos que encender, porque supone que la intención del impuesto y de las contribuciones, como lo hemos manejado, es correcta, es válida. Lo que no es válido ni es correcto es que entonces el funcionario lo utilice para su beneficio propio, y así hemos escuchado gobernadores que se enriquecen, diputados que se enriquecen, políticos pues que utilizan, va la redundancia, la política para poderse enriquecer. Una vez que hayamos visualizado en términos generales lo que es el derecho fiscal, una parte importante del derecho fiscal son los impuestos, es decir, la principal fuente de ingresos de donde el Estado obtiene justamente esos recursos. Siendo por tanto la principal fuente, vamos a analizar cuáles son los elementos que integran lo que vienen siendo los impuestos. Sea cual sea el impuesto, siempre van a ser estos elementos para conocerlos y para poderlos tratar, compañeros. ¿Cuáles son las partes o componentes que el impuesto debe llevar a cabo? Son: uno, sujeto pasivo; dos, sujeto activo; tres, materia u objeto de imposición; cuatro, el hecho imponible; cinco, la base imponible; la seis, la tasa o cuota tributaria; la siete, la deuda tributaria; y la ocho, la fuente del impuesto. Ahí tenemos, por tanto, 8 elementos que debe tener todo impuesto, sea cual sea: impuesto a la renta, impuesto al producto del trabajo, el IEPS, el impuesto a la tenencia de los vehículos. Todos los impuestos deben de tener estas partes o componentes para que de esa manera podamos entender lo que es un impuesto. Repetimos una vez más: el sujeto pasivo, el sujeto activo, porque recordemos que en toda relación laboral siempre es bilateral, por tanto existen dos o más personas: arrendador, arrendatario; comprador, vendedor; depositante, depositario; mandante, mandatario. Siendo la situación así, en materia fiscal también debe haber dos o más partes. En ese caso es el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ver una materia u objeto de imposición de tributo, un hecho imponible, una base imponible, una tasa o cuota tributaria, la deuda tributaria y la fuente del impuesto, es decir, de dónde sale, de dónde surge ese famoso impuesto. Vamos a perspectiva y mentalizando los elementos del impuesto. Vamos ahora a analizar cada uno de estos elementos. ¿En qué consiste el sujeto activo, el pasivo, la materia tributaria, el hecho tributario, la base tributaria, la tasa tributaria, etcétera, etcétera? Una vez mentalizados los elementos del impuesto, vamos por tanto a desglosar en qué consiste cada uno de estos elementos y cuáles son los aspectos más importantes de los mismos. Empezamos por razones obvias con el sujeto pasivo. Sujeto pasivo, en forma muy clara y muy concreta, son los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues son las personas que por mandato de la ley están obligadas a pagar los impuestos y a cubrirlos, por tanto, oportunamente, de acuerdo a sus ingresos, a sus ganancias y a través de sus declaraciones y en base a sus estados financieros según el tipo de contribuyente. Ya analizaremos poco a poco qué es lo que grava el impuesto a la renta, qué es lo que grava el impuesto al IVA, qué es lo que grava cada uno de estos impuestos. Pero en términos generales, el sujeto pasivo no son sino más que los contribuyentes, que es el nombre con que se designa a los ciudadanos en materia fiscal. Materia fiscal, por tanto, a la persona que está obligada a pagar impuestos, a la persona que debe, por tanto, de pagar impuestos, se le llama el contribuyente y viene siendo, por tanto, el sujeto pasivo. Repetimos una vez más: ¿quién es el sujeto pasivo? Pues son los contribuyentes. Y los contribuyentes son las personas que por mandato de la ley están obligadas a pagarlos o a cubrirlos oportunamente.
de acuerdo a sus ingresos o a sus ganancias que van obteniendo o que obtienen, y a través de sus declaraciones y en base a sus estados financieros según el tipo de contribuyente. Usted como administrador sabe que las empresas deben llevar su estado financiero, su haber, su deber, su activo, su pasivo, para que de esa manera, a través del estado financiero, se pueda determinar si las empresas tienen utilidades, tienen ganancias, tienen por tanto un superávit financiero o al revés. Si con motivo de sus ingresos y egresos y sus diversas operaciones registradas de manera diaria, semanal, mensual, usted sabe mejor que yo, se determina si al revés tienen más pasivo, perdón, sí tienen más pasivo que activo. En consecuencia, tienen un déficit financiero y por tanto tienen pérdidas, por tanto tienen inclusive caer en lo que viene siendo la insolvencia económica. Estado financiero, por tanto, que es algo muy importante dentro de la contabilidad y que usted como administrador conoce, sabe y debe de entenderlo, es que va a permitir, por tanto, establecer cuál sería el dinero que a cubrir de acuerdo a la tasa tributaria, de acuerdo a lo que se establece. De esta manera vamos viendo cómo se van conformando los impuestos. Primeramente, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es la persona dentro de la sociedad? El empresario, el profesionista, el doctor, el abogado, el empleado, el trabajador, el heredero, que debe de pagar impuestos. Y es personas que por mandato de la ley, recuerda que el impuesto no es algo voluntario, ni mucho menos es algo optativo. Si nosotros caemos dentro del supuesto que la ley marca, en donde establece que son contribuyentes las personas que cubren tal requisito o llegan a tal hecho, pues compañeros, tenemos que pagar esos impuestos. Nos gusta o nos guste, tenemos que pagar esos impuestos. Los impuestos son obligatorios, no es quieres pagar, paga, no quieres pagar, no. Y como te lo he dicho, puede ser que muchas personas pues no paguemos impuestos y no hagamos declaraciones y no presentamos estados financieros. Mientras la autoridad no se dé cuenta o no nos detecte, pues felices seremos todos. Pero el día, obviamente, que la autoridad se dé cuenta, el día que la autoridad detecte que esa empresa, que esa persona física no ha cubierto, pues entonces sí, ahora sí vienen los problemas para con nosotros. De esta manera, repetimos, el sujeto pasivo no son sino más que los contribuyentes. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes? Para efectos fiscales, al sujeto pasivo la ley le denomina contribuyentes y los clasifica en dos: contribuyente persona física y contribuyente persona moral, compañeros. Recordemos lo que vimos en conceptos hijos fundamentales. La persona física es la persona considerada individualmente, de manera única y de manera personal, de tal manera que el señor de la tienda, que se vuelve patrón, es una persona física, compañeros. Es un contribuyente persona física porque él tiene su propio, él trabaja su propio negocio. Los abogados que tienen su despacho, los contadores que tienen su bufet, todos aquellos profesionistas, un doctor que tiene su consultorio, no tanto el del CIMI, sino que tiene su propio consultorio, pues viene siendo un contribuyente persona física. La persona física, recuerda que el derecho las divide en persona física, en persona moral o también llamada persona jurídica o persona moral, o perdón, o persona colectiva. La persona física somos cada uno de nosotros en lo individual. Nosotros en lo individual viene siendo una persona física. Cada uno tiene sus propias particularidades y por eso somos una persona física. En cambio, el contribuyente persona moral es el conjunto de varias personas físicas que se unen, que se asocian para formar asociaciones, para formar sociedades, empresas, corporaciones o corporativos, organizaciones y de esta manera trabajar en común. Y es así como surgen las empresas, porque sabemos que un equipo de fútbol pues no puede ser un solo jugador. Mínimo, oficialmente se requieren 11 jugadores. Y es así como forman un equipo y es como forman una empresa moral o una persona moral. Nosotros que trabajamos en una empresa, pues sabemos que no solamente somos maestros, hay también maestros, hay autoridades, hay directivos, hay empleados, etcétera. Entonces, el conjunto de personas físicas van a dar lugar a una persona moral llamada CETEC, llamada Televisa, llamada TV Azteca, llamada Cervecería Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, los contribuyentes
es el nombre que se da a los ciudadanos para efectos fiscales y se le denomina contribuyentes y los clasifica en contribuyentes persona física y en contribuyentes persona moral. Es decir, tenemos dos tipos de contribuyentes. Ahora, ya que hemos visto quién es la contribuyente persona física, vamos precisando este concepto para efectos fiscales. La contribuyente persona física es la persona que en lo individual tiene su propio negocio, es decir, es su propio patrón, como los profesionistas que ofrecen sus servicios, es decir, los contadores, los abogados, los doctores, los arquitectos, a través de sus despachos, de sus consultorios, de sus bufetes, etcétera, o que tienen un oficio o actividad mercantil lucrativa, como son los mecánicos, los restauranteros, los panaderos, el vendedor, etcétera, etcétera. Entonces ellos trabajan en lo individual, de manera personal para ellos mismos, no dependen de ningún patrón, ellos son sus propios patrones. Ellos son, por tanto, personas independientes que tienen su propio negocio y que por lo general pues nada más son ellos, o quizás tendrán algún familiar o algún número de personas, pero muy limitado. Y muchas están de alta pues como persona física y no como persona moral. Entonces, por tanto, al darse de alta como persona física, pues se les va a cobrar los impuestos como tal y no como persona moral. ¿Quién es el contribuyente de persona física? Es la persona que en lo individual tiene su propio negocio. Es su propio patrón como los profesionistas que ofrecen sus servicios, como es el caso de los contadores, de los abogados, de los doctores, de los arquitectos, etcétera, a través de sus consultorios, de sus despachos, de sus bufetes, de sus propios negocios. O bien son también aquellas personas que tienen un oficio o una actividad mercantil o lucrativa, es decir, que les genera ganancias, que les genera utilidades, que les genera ingresos, como son los mecánicos, los restauranteros, el panadero, el vendedor y un gran cúmulo de oficios que se presentan dentro de lo que viene siendo la sociedad, pero que trabajan en lo individual, en lo personal, que no constituyen una empresa o un corporativo para que a través de él ofrezcan servicios, sino individualmente lo llevan a cabo. ¿Quiénes no hemos visto ahí? Vamos por la calle y vemos ahí consultorio, doctor fulano de tal, despacho de abogado, licenciado fulano de tal. Claro, hay despachos que son corporativos que incluyen, no sé, despacho Pérez y López y compañía, es decir, hablamos de dos, los principales más otros más. Para otros que nada más es el puro despacho, despacho del licenciado Luis Castillo Hernández, por decir algo. Y es nada más individual, es personal. ¿Quién es el contribuyente de persona moral? El contribuyente de persona moral son las empresas, son las corporaciones o sociedades mercantiles que generan riqueza y obtienen ganancias o utilidades. Es decir, contribuyente de persona moral son todas las empresas, llamadas también corporaciones, negocios, industrias, fábricas, sociedades mercantiles, etcétera. Y todas ellas se dedican y generan riqueza y por tanto obtienen ganancias o utilidades. Y con motivo de eso, pues tienen que pagar lo que vienen siendo sus impuestos. Ahora, dentro del sujeto pasivo hay varios tipos o varias modalidades que adopta el sujeto pasivo. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Quiénes son los diversos sujetos pasivos que conforman lo que viene siendo propiamente el contribuyente persona física en su aspecto de sujeto pasivo? En primer lugar, son sujetos pasivos las personas físicas y las personas morales mexicanas. Es decir, desde las empresas o corporaciones hasta empresarios o inversionistas, incluyendo profesionistas, independientes, empleados y trabajadores mexicanos, tanto del sector público como del sector privado, que reciban utilidades o ingresos de conformidad a las leyes. Por tanto, todo mexicano en lo individual, como todo mexicano formando parte de una empresa, son por tanto sujetos pasivos, son por tanto personas que deben de pagar lo que vienen siendo sus impuestos. Piensa en lo individual como despacho, piensa en lo individual como corporativo, bien sea en lo individual como profesionista, como persona que ofrece un oficio, o bien sea como empresario que forma parte de una empresa, llámese Telmex, llámese Cemex, llámese Televisa, llámese TV Azteca. Al final, tanto en lo individual como empresa generan ganancias, generan utilidades. El hecho de cobrar las consultas, de cobrar el servicio médico, el servicio de abogado, implica, por tanto, un ingreso, un honorario y, por tanto, implica, por tanto, una ganancia. ¿Quiénes más son sujetos pasivos?
Sujetos pasivos son también las personas físicas y las personas morales extranjeras. Es decir, no solamente son los mexicanos y las empresas mexicanas, sino también pueden ser los extranjeros y las empresas extranjeras. ¿Quiénes son las personas físicas o morales extranjeras? Cuando empresas extranjeras o transnacionales, así como inversionistas o empresarios extranjeros, llevan a cabo una actividad lucrativa o obtienen ingresos o ganancias dentro de nuestro territorio conforme a las leyes fiscales respectivas. Sabemos que muchas empresas extranjeras, ahí tenemos por ejemplo Chedraui, ahí tenemos por ejemplo Microsoft, tenemos IBM y un montón y sin fin de empresas transnacionales o extranjeras que vienen aquí en nuestro país y que por tanto venden sus productos, ofrecen sus servicios. Por tanto, la riqueza la están generando dentro de nuestro territorio. Las ganancias, las utilidades que ellos generan, las están dando dentro de nuestro territorio. En consecuencia, para efectos fiscales, ellos también deben pagar impuestos y en consecuencia, tanto las personas físicas como las personas morales extranjeras son también sujetos pasivos del impuesto. Son personas, por tanto, que también deben de pagar lo que vienen siendo sus contribuciones. Aquí no se puede alegar que soy una empresa extranjera y como empresa extranjera, pues yo tengo que pagar impuestos a mi país. Claro, habría que pagar dobles impuestos, pero al menos para efectos fiscales de nuestro país, esa empresa extranjera o esa profesionista extranjero que viene aquí a asesorar, que viene aquí a dar sus servicios y obvio, va a cobrar sus servicios, va a cobrar su asesoría, pues va a tener sus ingresos dentro de nuestro territorio. En consecuencia, él también tiene que pagar lo que vienen siendo impuestos, aun cuando sea extranjero, porque aquí, reitero, no se puede argumentar que por ser de la nacionalidad extranjera o por ser de otro país, no estoy obligado a pagar impuestos. Si bien cuando vimos el fundamento del derecho fiscal, hablamos y habla de todos los mexicanos, bueno, como una obligación que tenemos, pero considerando el derecho internacional privado y público, pues también se ha acordado que las empresas extranjeras tengan que pagar impuestos. Lo mismo pasa. Si una empresa mexicana decide tener alguna sucursal o decide tener algún establecimiento en otro país, es obvio que en ese país también va a tener que pagar impuestos, va a tener que generar, por tanto, el pago de contribuciones a favor de ese gobierno, compañeros. Más pueden ser sujetos pasivos. También son sujetos pasivos, compañeros, los países o estados extranjeros, cuando al celebrar tratado internacional así se establezca. Como tú bien sabes, los países llevan a cabo tratados comerciales, el caso de México, el famoso TEMEC, o también llamado el TLC, el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos, Canadá y México. Con motivo de esto, muchas veces, ejemplo, México tiene petróleos mexicanos, así como también estos países llegan a tener empresas propias. Ya hablaremos de esta cualidad que tiene el Estado de poder ser también en un momento determinado empresario, de tener también en un momento determinado la cualidad de poder realizar operaciones. Entonces, si con motivo de un tratado internacional, en el caso del TEMEC o en el caso del Tratado de Libre Comercio, se estableciera que los países, en ese caso Canadá, Estados Unidos y México, deben pagar impuestos, pues ni modo, no hay de otra. Si así lo establecen, así lo pactan como una reciprocidad entre los tres países con motivo de sus actividades comerciales, de sus actividades industriales, pues habrá por tanto que cumplirse con esa obligación. De tal suerte, de tal manera, que los países por tanto también pagarán impuestos y por tanto también serán sujetos pasivos, pero aquí hay una aclaración, siempre y cuando la suscripción de un tratado internacional así lo haya establecido, así lo haya marcado. Si es así, pues no, obviamente no va a haber ningún problema. Pero si esto no es así, pues entonces los países, pues entre ellos mismos pueden establecer este tipo de, vamos a llamarle de exención o este tipo de no pago. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Sabemos, compañeros, que todos los países han establecido que para ingresar un extranjero a su país se necesita no solo el pasaporte, sino también la visa. Es decir, el pasaporte es el permiso que mi propio gobierno me da para que pueda entrar y salir a mi país. Y en el caso de México lo tramito ante Relaciones Exteriores para que Relaciones Exteriores me dé ese pasaporte. Y yo con ese pasaporte, que es un documento oficial del gobierno mexicano,
como mexicano puedo entrar y puedo salir del país. Pero para poder entrar a un país extranjero, no es suficiente con que yo tenga el pasaporte. Necesito un documento que autorice que ese país me dio permiso para poder ingresar a su territorio, y ese documento se le llama la visa. La visa es el documento que un gobierno extranjero le da a una persona para poder ingresar a su país. En el caso de México, nosotros tramitamos esa visa en la embajada norteamericana, la que está ahí por Reforma, la que está ahí por lo que viene siendo esta parte de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ese país estableció con México que no es suficiente el pasaporte, sino que se requiere la visa, es decir, la autorización del gobierno del país que vamos a visitar para poder ingresar. Y entonces las personas que quieren ingresar a Estados Unidos necesitan tener dos documentos, siendo mexicanos obviamente. El pasaporte que lo necesita como mexicanos y que le permite entrar y salir al país, pero además necesitamos la visa, el documento que expide Estados Unidos para que yo mexicano pueda ingresar a su territorio. Pero muchas veces los países pactan que con motivo de las buenas relaciones, los buenos vínculos, o lo que usted quiera imaginar, los países establecen que en este caso no se requiere ninguna visa. Hasta donde yo tengo entendido, hubo un momento en que Canadá no pedía visa. Con el pasaporte suficiente para quitar tu nacionalidad, poder ingresar y salir del país. No necesitabas hacer algún trámite para que Canadá te diera ese permiso. Entonces Dios sí lo establece por la cuestión de que pues es el famoso sueño norteamericano. Mucha gente, no solamente latinoamericana o mexicana, sino también africana y asiática, pues ven a Estados Unidos como el país maravilla, el país grande, o el país donde se va a cumplir el famoso sueño norteamericano. Entonces aquí pueden pactar los países con motivo de un tratado que con motivo de las buenas relaciones las personas no requerirán de ambos países que requieran la visa, suficiente el pasaporte que cada país de origen expide a sus nacionales. Con este ejemplo, como lo puedes ver y en muchos casos se da, o también los tratados de extradición. Sabes que cuando un delincuente, con el ánimo de huir de la justicia y no ser detenido, una forma es huir al otro país, quedarme en ese país de tal manera que difícilmente la policía mexicana, no difícilmente, sino sería una violación que la policía mexicana entrara a un país a detener a un mexicano, un delincuente mexicano. Sabemos que eso es imposible, no puede existir esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Pues se levantan tratados de extradición. De tal manera que si se detecta que un delincuente mexicano se refugió en Estados Unidos para evitar que la autoridad mexicana lo detenga, a través de estos tratados de extradición, entonces la policía norteamericana, en apoyo de la mexicana, lo detiene y después lo envía a México, lo extradita a México para que aquí sea juzgado. De igual manera, si un extranjero decide huir, un norteamericano decide huir de la justicia norteamericana, y como la policía norteamericana no puede ingresar a nuestro territorio y detener a su ciudadano, entonces le pide apoyo con motivo de este tratado a la policía mexicana, a las autoridades mexicanas, para que ellos lo detengan y una vez detenido con motivo del tratado pueda ser mandado hacia Estados Unidos. De esa manera, como puedes ver, se solventan las situaciones, los problemas. En el caso ahorita de los 43 de Ayotzinapa, cabe el comentario de que uno de los implicados y presunto principal responsable, Tomás Herón de Lucio, que en aquel tiempo era parte importante de la PGR, está ahorita en Israel. Ahí está escondido, ahí se fue a refugiar, con la intención de que la autoridad mexicana no lo pueda detener. ¿Por qué? Porque México no tiene tratado de extradición suscito con Israel. México, por razones que tú quieras, no tiene ningún convenio de extradición con Israel. De tal manera que, por tanto, el señor, al saber que no hay tratado de extradición, difícilmente la policía mexicana podrá detenerlo, tanto la mexicana como la de Israel, para extraditarlo a México. Entonces, esa es una estrategia, vamos a decir que esta persona, presunto delincuente, ha establecido para evitar su extradición. Pero ahora te viene la forma. Si bien es cierto que México no tiene tratado de extradición con Israel para que mutuamente se cambien delincuentes o se intercambien delincuentes, México entonces lo haría a través de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí tiene tratados de extradición con Israel. Y entonces le diría México a Estados Unidos, oye, por motivo de los tratados
quiero que a mi nombre solicites a Israel, que si es tienes convenio tratado, que te remitan, que te detengan a Tomás Herón, te lo manden a ti, y una vez que llegue aquí a Estados Unidos, tú me lo mandas a su vez a mi territorio para juzgarlo, para llevar su debido proceso, como se acostumbra. Entonces, como puedes ver con esos ejemplos, tú entender que muchas veces los países establecen este tipo de condiciones en materia migratoria, en materia de extradición y en muchos tópicos más. Pues también así puede existir en materia fiscal. Puede ser que en un momento determinado los países puedan convenir o puedan establecer que los países puedan también pagar impuestos dentro de otro país, dentro de lo que viene siendo otro estado. Puede darse el caso, pero reitero una vez, eso va a depender que en el tratado internacional, en el convenio que suscribieron los países, se haya establecido, se haya fijado esa regla o esa norma, ¿sí? Bueno, ¿quiénes más también, compañeros, pueden ser sujetos pasivos? Aunque no lo creas, la misma federación, la misma autoridad, las propias entidades federativas muchas veces también pueden ser sujetos pasivos. Son personas que también deben pagar contribuciones. Y aunque parezca ilógico, como el que cobra también debe de pagar, pues sí. Recordemos, compañeros, que la federación, es decir, el gobierno federal, las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, pueden pagar impuestos cuando la misma ley así lo establece, pero sobre todo cuando el Estado actúa o celebran contratos como particulares. Es decir, el Estado, compañeros, es una autoridad, pero esto no impide que el Estado también pueda actuar o pueda funcionar como un particular. Pongamos el ejemplo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una autoridad, pero sin embargo tiene a sus empleados, tiene a sus trabajadores, y cada fin de año, pues como es típico, aunque este año pasado no lo fue así, se va a cabo la famosa cena navideña o el brindis de Año Nuevo. Entonces, como puedes ver, aquí Hacienda va a tener que buscar un salón de eventos sociales en donde pueda llevar a todos sus empleados para hacer este evento tradicional, que es el fin de año, el brindis de fin de año o la cena navideña, como se le quiera llamar. Como puedes ver, aquí Hacienda va a actuar como particular, no va a actuar como autoridad. Como particular, él va a estar obligado a contratar ese salón y a pagarle el precio por ese servicio. Entonces, aquí Hacienda está actuando como particular. Un ejemplo más lo tenemos cuando el Estado también tiene trabajadores. Entonces, el Estado a sus trabajadores y empleados les tiene que pagar su sueldo, su salario, y les tiene que aplicar también el impuesto para que a su vez sea remitido a la autoridad respectiva. Entonces, aunque no lo creas, el Estado será muy autoridad, el poder tendrá mucho poder, de la redundancia, pero compañeros, cuando actúa como particular o cuando la misma ley así lo establece, el Estado o la autoridad también debe pagar sus impuestos. Y no es una contradicción, porque, reitero una vez más, el Estado sí es la autoridad, llámese secretaría, llámese presidente, lo que tú quieras, pero muchas veces actúa también como particular, es decir, como persona, como igual, fuéramos igual usted y yo. Y en este caso, entonces, el Estado debe de pagar lo que vienen siendo sus impuestos, porque en este caso, él se convierte en un sujeto pasivo y no se puede permitir, es tanto como te diré, todas las secretarías de Estado necesitan del servicio de la energía eléctrica, de la luz. Entonces, es obvio que las dependencias oficiales también tienen que pagar su recibo de luz, el consumo de la luz, porque no hay ningún convenio, tratado o algún decreto del presidente que diga que todas las dependencias oficiales del gobierno federal están exentas del pago de la luz, del pago del servicio del agua, del pago de todo esto, ¿no? Recuerdo que hace un par de años se hizo ver que las secretarías de Estado debían mucho dinero por consumo de agua y debían mucho dinero por recibo de la luz. Entonces, como puedes ver, aquí el Estado como contribuyente también está obligado para esto. Porque imagínate lo que significaría en un edificio, por ejemplo, el edificio de Pemex, si usted lo conoce, está en la Avenida Marina Nacional, aquí en la Ciudad de México, es un edificio, no sé, de tantos, 30, 40 pisos, no sé la verdad, cuánta luz generan al día, cuánta agua generan al día, y obviamente lo que es el predio de ese lugar, cuánto es lo que se genera. Entonces, dispensar o exentar a todas las autoridades
de esos pagos, pues sí sería un ingreso que perjudicaría al gobierno. Entonces, como puedes ver, la federación y las entidades federativas, los estados, también están obligados a pagar impuestos y también pueden convertirse en sujetos pasivos. Sobre todo, precisamente cuando el Estado también actúa como un particular. El Estado tiene una doble función, es un ente público, es autoridad, pero muchas veces sus actos también se llevan a cabo como particular. Un ejemplo más, sabemos que las dependencias federales necesitan oficinas. Vamos a pensar que Hacienda necesita nuevas oficinas, o que la SEP necesita nuevas oficinas, o que cualquier autoridad necesita nuevas oficinas. Y entonces ven un edificio que sienten que es el correcto para llevar a cabo a su personal. Es obvio que en este caso esta secretaría va a tener que firmar un contrato de arrendamiento con el dueño de ese edificio. Quiero que me rentes tu edificio. ¿Cuánto me va a costar mensualmente que me rentes ese edificio? Pues tanto dinero. Entonces, como puedes ver, ahí está actuando también como particular. Y en consecuencia se ve obligado a tener que pagar sus impuestos, tener que pagar todo lo que debe de ser. Porque si no, pues vuelvo a repetir, pues el Estado en un momento determinado se convertiría pues tal vez no en un evasor, pero sí necesitaría que el presidente o el Poder Legislativo o alguna autoridad decretara o por mandato de ley estableciera que, que el Estado, la Federación y que las entidades federativas y demás organismos o dependencias estarían exentas de todo pago o de toda contribución, cosa que afectaría enormemente lo que vienen siendo las finanzas del gobierno. ¿Quién más o quiénes son otros contribuyentes? Otros contribuyentes deben de pagar impuestos, entre otros son los concesionarios o permisionarios de servicios públicos, como es el transporte, como es las gasolinerías, que además deben pagar los derechos y renovación de la concesión o permiso. Recuerda que muchas veces el Estado es insuficiente en dar servicios públicos. Lo tenemos en la UNAM y en el Politécnico. La UNAM y el Politécnico, por las razones que usted quiera, es insuficiente para poder dar cobijo o dar cabida a toda la demanda de jóvenes que desean ingresar a sus aulas para estudiar una carrera profesional. Entonces, como puedes ver, ahí el Estado es insuficiente. El Estado, por tanto, no puede albergar a todos los jóvenes que quieren estudiar. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues da concesiones para que escuelas particulares, universidades, llámese la Universidad de Ecatepec, la UNE, llámese Lucerna, llámese la UVM, llámese el TEC de Monterrey, pueda subsanar lo que viene siendo esa falta de servicios. Obviamente, estas escuelas van a cobrar y el Estado va a dar un permiso en materia educativa, se llama el REBOE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y esto va a implicar el pago de derechos, el pago de ciertas prestaciones, porque el Estado les dio este tipo de servicio. Lo mismo el transporte público. Sabemos que el metro, aunque es un servicio muy eficiente o muy útil, el metrobús y demás transportes públicos son insuficientes para poder atender la demanda de tanto ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el gobierno le da permiso a concesionarios, a permisionarios, a rutas para que ellos cumplan con ese servicio. Pero a cambio de ese derecho, esa concesión, ese permiso, pues el Estado va a cobrar los derechos respectivos, le va a cobrar ciertas cantidades, que en ese caso el concesionario tiene que pagar y tiene, por tanto, que cubrir. Y esos permisos que tienen un costo, las placas, por ejemplo, de los taxis, van a significar, por tanto, que el Estado reciba mayores ingresos o reciba mayor recaudación. Ya sea, como puedes ver, los contribuyentes, personas físicas y personas morales, es una amplia gama, un abanico extenso de todas aquellas personas, tanto físicas como morales, nacionales como extranjeras, públicas y privadas, que al caer dentro del supuesto que la ley marca como causante de un impuesto, pues tienen que pagar ese impuesto. Y eso vienen siendo los sujetos pasivos, no siendo exentos ni el Estado como autoridad, aunque suene un poquito medio contradictorio o medio lógico, que el que cobra también tiene que pagar, como decimos, pues ni modo que sea juez y parte al mismo tiempo. Pero ya te expliqué por qué muchas veces el mismo gobierno federal y entidades federativas tienen que contribuir o tienen que pagar con los impuestos. Sería algo desastroso, o no sé cómo llamarlo, ilógico, que las dependencias gubernamentales no pagaran ni agua, ni luz, ni todos los servicios que necesitamos o que requerimos. Si nosotros tenemos que pagar esos servicios es precisamente para que el Estado los pueda darle mantenimiento y pueda dar un buen servicio y podamos tener todo ese tipo de atenciones. Lo que pasa con los permisionarios, con los concesionarios.
yo le pido al gobierno permiso para cubrir un servicio que él no puede dar, para vender un producto que él no puede proporcionar y de alguna manera ayudar al Estado con sus funciones, en consecuencia comprenderás, ese permiso, esa autorización, pues me tiene que costar algo. Te paso un dato. Ustedes cuando se titulen, Dios quiera tenga voz de profeta y tengan su título y su cédula, van a tener que pagar los derechos de certificación. Tu escuela te los va a cobrar, pero esos derechos de certificación se los va a tener que pagar a la SEP para que la SEP convalide tu documento, para que la SEP le dé validez a tu documento y puedes, por tanto, editar directamente tu carrera. Hay un ejemplo de cómo se generan los derechos, los tributos, los impuestos, que ya esto hemos visto. O sea, no solamente son los impuestos, son también los derechos, son las contribuciones, son los famosos aprovechamientos, los productos. Pero ahorita estamos analizando propiamente los impuestos por ser la principal fuente de ingresos de lo que tiene el Estado. Y estamos analizando sus elementos. Y estamos analizando, o el día de hoy vimos lo que viene siendo, compañeros, el sujeto pasivo. La persona que está obligada por mandato de la ley, no por capricho de la autoridad, sino por mandato de la ley, a cubrir este tipo de pagos, porque así lo establece la ley, y que por tanto se le conoce como el sujeto pasivo, y para efectos fiscales les damos o le endilgamos el título de contribuyente. Y puede ser contribuyente persona física, contribuyente persona moral, y puede ser mexicano o puede ser extranjero. Pues bien, compañeros, con esto terminamos el día de hoy nuestra primera clase de Derecho Fiscal. Vamos a continuar analizando los elementos en la siguiente clase. Unos cuantos segundos nos conectamos para la segunda clase del día de hoy de Derecho Fiscal.